Minuto 96. Se acabó la fase regular y ya no se tiene que voltear a ver otros resultados, que es lo mejor. De ahora en adelante dependes de lo que pase en tu partido y vendrá un camino interesante previo a liguilla, el último play-in según los directivos, donde el formato es simple. Ganas en 90 minutos o te vas a penales contra Bravos de Juárez. Si pasas, tienes que enfrentar otra visita contra el perdedor del Monterrey Pachuca, con las mismas reglas. Partido a 90 minutos con definición por penales en caso de empate, para definir si juegas contra el Toluca del Turco Mohamed. No hay más. Con un vestidor que parece tener algunos problemas, con malas decisiones directivas a inicios de año que te pesaron sobre este cierre del primer semestre de 2025, que ahora puedes empezar a revertir en 2 partidos, al menos para el anecdotario de que te metiste a varias liguillas consecutivas como no hacías hace tiempo. Competir le viene bien a cualquier equipo. De hecho, es un gran aliciente, por ejemplo, para el siguiente rival, Bravos de Juárez, que tenían años sin salir del fondo de la porcentual y hoy están disputando su mejor torneo histórico en cuanto a cosecha de puntos, con una presidenta como Alejandra de la Vega que ha respaldado el proyecto con inversión, trabajo político, Andrés Fassi en lo deportivo y un timonel sub-30 como Varini, que no ha tenido miedo de intentar desempeñar un juego ofensivo casi todo el torneo, sin guardarse nada. En ese sentido, les reitero qué importante que es competir en fases finales, una cuestión que legitima proyectos y te da experiencia, lo cual va forjando el carácter de cualquier plantel. Por ahí, podemos decir que es mucho mejor que Pumas haya entrado hoy al play-in sin importar las circunstancias tan accidentadas. Evitas la inactividad de 2 meses que se te venía encima por una semana más y en general de los 4 equipos que están compitiendo por un boleto a la siguiente fase, Pumas, por triste que suene, no tiene demasiado que perder. Eso en otros tiempos ha sido una ventaja para este equipo, que el papel de favorito tiene más de 10 años que les pesa. Partir como el caballo negro es lo mejor para el auriazul, que tendrá enfrente a un rival que ya hemos revisado a detalle tanto en el episodio 201, donde vimos a grandes rasgos cómo se ha construido su proyecto, estilo de juego de Varini, 11 inicial y el momento de forma al que Pumas se iba a enfrentar para la jornada 15. Después aquel partido que tratamos de analizar más desde lo pasional fue un 0-0 muy doloroso de ver, pero el día de hoy adquirió una importancia diferente, al menos en la forma en que podemos intuir cómo podría disputarse el primer juego de play-in y por supuesto para ver de cerca el estado de forma de los Bravos de Varini. ¿Cómo les ha ido entonces en sus últimos partidos? ¿Cuáles son las posibilidades reales de Pumas para avanzar? Fortalezas, debilidades del siguiente rival, todo eso y más a continuación. No sin antes pedirte que comentes, compartas y muy importante dejes tu like y te suscribas a este canal para que el algoritmo nos siga recomendando. Continuamos y directamente vamos a refrescar un poco la memoria con las claves tácticas de Varini, que parte de un esquema 5-3-2 con la incorporación según avance su equipo en la cancha de un lateral como extremo y otro a la altura del medio campo, algunas veces trabajando como contención, movimientos que tienen muy hechos que reflejan el trabajo ofensivo que hace su técnico, quien también puede dividir a su equipo en 3 y 2 en su propia mitad de la cancha y otros 3 y 2 en la mitad del contrario, para tirar el pelotazo a alguno de los 5 de arriba que bajan la pelota para la gente que llega de atrás. Juárez no es un equipo que avance lento con la bola ni que le guste esperar demasiado a su rival o te ceda mucho tiempo la iniciativa. Otra de las claves de su estilo en ese sentido es la presión alta, que la sufrió el mismo Tigres en su derrota contra ellos, con gol de Guilherme Castillo, un jugador muy importante para los juarenses. Luego, otra de sus grandes virtudes, que quizás contra Pumas no terminó pesando tanto, es el panameño Puma Rodríguez, un jugador diferente que puede quitarse de encima a 3 futbolistas y centrar, algo que el equipo de Varini tiene muy hecho también. Recordemos el partido contra Pumas, en los minutos que tuvieron el control, fue un centro tras otro que llegaron a tapar el mismo Nathan o Alex Padilla con ciertas dudas. Podemos hablar un poco más a fondo de ese partido porque va a ser importante, como les digo, pero antes quiero hacer el breve recuento de su 11 inicial a la par porque hay un gran detalle que va a marcar esta eliminatoria seguramente. Y empezamos por el arco rival. Jurado, portero predispuesto a la tragedia, que ya hemos revisado varias veces, un tipo que se puede equivocar en la salida y regalar estos goles o salvarte la tarde. Tengo la sensación de que va a ser importantísimo en los penales, aunque todo dependerá de los tiradores al final. Como centrales, ahí está el problema de los fronterizos. Han perdido por expulsión a su mejor jugador en la posición, Mosquera,
no están seguros de recuperar en su mejor estado a Murillo, que era la otra opción importante, por lo que ahora están obligados a jugar el partido más importante de su historia en la Liga MX con Jared Ortega, que se cae solo, y José García en la zona. Dos tipos que están por debajo de la media en cuanto a la calidad de defensores centrales que tienen las plantillas de la liga. Con eso decimos mucho, pero por ejemplo, podremos retratar en 3 jugadas lo que pierde Bravos sin su central Mosquera, que en el partido de Pumas era quien tenía esta facilidad hasta de fintar para poder liberar la presión de su equipo en la salida y poder salir jugando con más tranquilidad. Tendremos a un Bravos intentando mucho más este tipo de pelotas frontales que, por ejemplo, García sí tiene este tipo de facultades como para llevarlas a cabo, más allá de sus carencias defensivas. Pumas va a tener un partido donde se va a tener que centrar principalmente en tapar los manos a manos de los extremos del rival, pues yo considero que si eso lo vimos en fase regular jugando de locales, ahora lo vamos a ver el doble con más intención en un partido definitivo por parte del rival. Otra de las cosas que pierde Bravos sin su defensa estelar es este tipo de marca fuerte a los delanteros, que aunque no es una tarea súper complicada marcar a Funes, Bravos la logró llevar a buen destino gracias a su central, que nunca lo dejó de seguir al mellizo e incluso sacó un remate con dirección a portería del mismo con un cabezazo muy bueno. Por las laterales, ya los conocemos por la previa que les hicimos, estarán Denzel García y Orquín, dos jugadores versátiles en cuanto a su posicionamiento en la cancha, que parten de la posición de carrilero hasta la zona del medio campo para generar superioridades numéricas. Quizás uno de ellos con más tendencia a permanecer ahí, como en este caso Denzel, y otro con la indicación de llegar a línea de fondo, como Orquín. Ya en la zona del medio campo, Campillo es un gran jugador en cuanto a técnica. Es también importante por eso mismo, porque puede ser él quien mande esos trazos largos a los extremos y estará acompañado, por supuesto, por la figura del equipo, Guilherme Castillo, que ha aportado 2 de los últimos 3 goles de su equipo en los últimos 4 partidos, convirtiéndose en el futbolista más peligroso de Juárez en este cierre de torneo, complementado bien por los extremos, por supuesto. Matson, brasileño igualmente, que mete grandes centros y aunque tampoco está entre los jugadores de mejor cartel de la liga, puede aparecer, meter un centro o un gol y ser definitivo. Tiene técnica y ese ángel para llegar a definir de atrás, aunque acá falló después de la gran acción de su compañero, Puma Rodríguez, que entre 3 futbolistas del Necaxa logró meter un centro que solo quedó en un aviso. Pero ya nos adelantamos un poco. Ahora falta hablar de Dieter Villalpando, que ya lo conocemos. Mucha técnica individual, juega como media punta detrás del 9 y como centro delantero, utilizado con más frecuencia últimamente, Óscar Estupiñán, que quizás en algún momento vuelva a sonar para Pumas, pero hoy está en un nivel algo gris desde su lesión, notándose tan desfasado como Funes Mori, quedando fuera de lugar en varias acciones, pero por supuesto con la diferencia de que el tipo, por su físico y experiencia europea, en cualquier momento puede reaccionar, sobre todo por alto. Tiene una gran técnica para cabecear que será interesante de ver contra Nathan Silva o Duarte. Buen duelo para la central universitaria. Y con esto hemos llegado a la parte final del análisis. Les recomiendo, si quieren algo un poco más teórico y complementario a esta previa, vayan a ver el episodio 201 de Minuto 96, donde nos pudimos empapar un poco más de este rival, conociendo a fondo sus tácticas y algo de su nivel previo a enfrentar la jornada 15. Y por supuesto, un análisis de cómo le sacaron el resultado a Tigres en el Volcán. Algo que por otro lado, para el día de hoy toma otra relevancia, porque bien sabemos, los últimos 4 o 5 partidos máximo te marcan demasiado el cómo va a llegar un equipo finalmente a la liguilla. Por eso, para conocer fortalezas y debilidades actuales del siguiente rival, vamos con el breve recuento y análisis de esos últimos partidos, para entender lo que podría pasar tanto a favor como en contra en este partido de play-in con ejemplos concretos. Primero, Bravos sufre para mantener resultados. Se podrá apelar otra vez a venir de abajo contra un rival que puede perder todo en una desconcentración. Ante Atlas, los dirigidos de Barini comenzaron perfecto con un golazo de su mejor jugador, Guilherme, pero no les duró más de 15 minutos el gusto y los zorros de Pineda les hicieron un gol donde toda su defensa parecía desconectada del juego, contemplativa. Nadie hizo por intentar estorbar a Cócaro, incluso con su pareja de centrales titular. El siguiente rival no sabe mantener ventajas, hay que tomarlo bastante en cuenta, aunque después del partido ante Pumas no podemos hablar demasiado bien, pero sí nos dejó una enseñanza importante. Primero, que los auriazules supieron secar a los extremos rivales con todo y Ergas de titular
Y segundo, que Bravos por su parte, ante la falta de creatividad que empezó a sufrir después de los primeros minutos donde tuvo la pelota, su mejor arma fueron los tiros de esquina, que no hicieron gol, por supuesto, pero se notó que estudiaron y quisieron aprovechar la debilidad que Vancouver le encontró a Padilla, poblándole su área chica con muchos defensas en al menos un par de ocasiones de pelota parada, que no resultaron en nada, reitero, primero por un pésimo centro al hombre que entraba de fuera y segundo por una falta a un defensa de Pumas que nulificó el gol de Bravos, en una acción donde toda la defensa auriazul, incluido Padilla, quedaron abajo del centro o esa pelota que venía por arriba completamente mal. Después, pero en ese mismo juego, igual podríamos hablar de la falla de Leo Suárez que vino de una peinada de Funes. Pumas tendrá que ser contundente en esta fase final y no fallar esas, si quiere hacer algo medianamente digno. Ese cotejo además para muchos estuvo marcado por la ausencia en el 11 titular por cansancio de Coco Carrasquilla, algo que para mí será determinante, pues este espacio, este vacío tremendo que vemos en pantalla que tiene el equipo de Barini es algo que el panameño se las arregló para encontrar ante Tigres. Seguro, con más minutos ante Bravos ahora, el Coco puede romper el juego con esa claridad que mostró para cambiar el sentido de la jugada con pocos toques desde ahí. Y así se lo vimos en los pocos minutos que disputó ante Bravos en fase regular. Pero bueno, hasta ahí ya revisamos lo que puede pasar ante Pumas según el último juego. Ahora cerramos con sus últimos dos partidos para conocer su estado de forma de manera concisa. Jornada 16, ante Necaxa, en un partido que enfrentaba a los dos competidores dignos más inesperados de la liga, aunque ya en la práctica los Bravos tuvieron otra muestra de su mal manejo de partido, un síndrome muy común del rival que empezó ganando contra los Rayos con una de sus armas favoritas, abriendo para la banda la pelota, desborde de Madson, por eso digo que serán clave los duelos individuales para evitar este tipo de centros que en ese momento le dieron la ventaja a Juárez con un gran remate de su figura Castillo, aunque para el segundo tiempo se les cumplió nuevamente esa maldición que tienen de perder la ventaja. No iba ni un minuto de juego, perdieron la bola en una jugada donde tenían posibilidades de atacar, nadie regresó con la convicción de robar la pelota y por el contrario esperaron a que Necaxa cometiera algún error para perder la posesión y de alguna manera lo hizo con un centro pobre que se complementó con el pésimo rechace al centro de su defensor Denzel García, que fue rematado como genio por Palavecino al poste más lejano. Luego, 20 minutos después, en una jugada de rutina para cualquier central normal, donde solo hacía falta tapar el pase del rival, pues Monreal no es un delantero que sea conocido por ganar en el mano a mano, pero José García se resbaló. Lo hicieron pedazos con una carga leve, dejando vía libre para el pase retrasado a Paradela, que ponía el 2-1 para el Necaxa. Bravos es muy débil en defensa sin sus titulares, y a veces con sus titulares, y aunque este partido lo terminaron empatando con una sociedad entre Rodríguez y Castillo que metieron un gran centro para una media vuelta de Saldívar que dejó la pelota viva después de un rebote para el empate de Dieter Villalpando, el siguiente rival no da garantías cuando tiene que mantener un resultado porque su defensa se pierde con muy poco. En jornada 17 contra Gallos evidenciaron además su inexperiencia en estas instancias, ya que su técnico, que no se jugaba demasiado, quiso ir con lo mejor que tenía para cerrar fuerte el torneo y aunque es una actitud plausible desde lo deportivo, en cualquier fase final, arriesgar de más cuando no te juegas nada te puede salir muy caro. Y eso pasó. Primero Mosquera, su único central decente, se hizo expulsar con un codazo al último hombre del Querétaro. Y luego Jared Ortega, el central que va a reemplazar a Mosquera contra Pumas, se pierde completamente y pone una plancha desastrosa que le costó penal y con otro arbitraje seguro pudo haber sido la roja. Barrera los vacunó para el 1-0 entonces con ese penal y aunque hay que reconocer que Barini nunca retrocedió jugando con uno menos y abajo en el marcador, la viveza que tiene Querétaro para esperar a sus rivales y definir un partido, aunque no sea nada espectacular, le da resultados en este tipo de juegos de trámites pastosos. Y finalmente el 2-0 caería después de otro resbalón de un defensa de Bravos, el mismo Jared Ortega, que tuvo la peor noche de su carrera. Por lo que podemos decir que si no llega a recuperar a Murillo, el Bravos, los centrales titulares del siguiente rival serán lo suficientemente endebles como para considerarlos como una clara desventaja para su equipo. Pumas ya estará con al menos medio gol en la bolsa si sabe aprovechar con pases filtrados o centros esa vulnerabilidad para los históricos Bravos de Barini. Depende de ellos, la bendición y la maldición de siempre. Ya después, si sigue Pachuca o Monterrey,
será lo de menos. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 207 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Renosila, Maestro, Leonardo López, Chispirringas, Brandon B., Luis Aníbal Bárcenas, Adrián Pichardo, Ángel López, Androli, Joseph McDonald e hijo Santi, SG7 FIFA Games, Juan Tonches y su esposa Luz, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos y Ale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Jantuán Rojas, Camazots, Néstor Pérez hasta Richmond, California, Diego W3J, Jorge Morales, Uriel Hernández, Manuel Solís, Saúl RDZ, Isaac Gómez, Alfonso Román, Hugo Bat, Tavo Cervantes, Luis Ramírez, Isaac BR7IC, Jafet Guzmán, Lord Kevs ML, Azúcar con Azúcar, Gael Escamilla, Alexis B. Juárez, Sony T666, Miguel Aguileta, César Martinioli, José Durán, Babyface, Johan Ovalle, Dam Style, Carlos Flores, Oscar, Iván Serrano, Jacobo Misraji, Omar Porfirio, Antonio López Medina, Xavi Torres, Luis Sánchez, Álvaro Leiva, Oma BR, Juan Pérez, Oredón, Alecito, Gerardo Sánchez, Javier S5K, Emanuel Zamora, Gabriel Ramos, Mikeboy, Edgar Ragde hasta Utah, Rodrigo Domínguez, Roy García, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Odette WS, Osvaldo Martínez, José Sánchez, Jair Rojas, Guasura, Juan Carlos Alejandre, Jonathan Rivera, Alfonso Rojas, Roberto Milán, Alberto Roquero, Mapsin Z3, Alejandro Hurtado, Miguel Melgoza, Aclaraciones Grupo, Eric McMahon, Lágrimas Negras de un Vampiro, Oso Ortega, Marcel Palacios, Alejandro Bisuet, Miguel Alvarado, BRRMX, Alex Rivero, Abraham Ramírez, Jaime Urias, Jesús Noriega, Aarón Campos, Benedetto 6294, Miguel Arciniega y Héctor Guzmán. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.